quiero compartirles, hermanos, dice, ¿qué dice la Biblia acerca de orar o hablar a los muertos? Padre Santo y Padre bueno, yo te pido en esta mañana que seas tú que te glorifiques, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, que seas tú que me use para la gloria y la honra tuya. Tú conoces mi corazón, Señor. Yo traía otro tema, ya lo había preparado, había orado por el tema, Señor, pero tú pusiste en mi corazón una inquietud, incluso has traído, Señor, una situación esta mañana que es, Padre, de acuerdo a lo que quieres que habla, Señor. Habla a través de mi boca, seas tú rompiendo toda oposición, obstáculo, distracción, perturbación, intromisión, Señor. Lo rompa, lo destruya en el nombre de Jesús. Limpia los aires, Señor, donde estas ondas van a llegar a través de la distancia, Señor. Que seas tú, Padre Santo, glorificando en este día, y toda la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en Deuteronomio 18:11 nos dice, quien consulte a los muertos, que es abominación para con Jehová. Ya conocemos la historia de Saúl consultando un medio para traer el espíritu de Samuel. Resultó en su muerte porque prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. En 1 de Samuel 28, 1, 25 y 1 de Crónicas 10, 13 y 14, claramente Dios nos ha declarado que estas cosas no deben realizarse. Considera las características de Dios. Dios es omnipresente. En todos lados, a la vez, Él es capaz de escuchar nuestra oración, y en todo el mundo. En Salmo 139, 7, 12 dice, por otro lado, un ser humano no posee el atributo. Además, Dios es el único que tiene el poder para responder las oraciones. En ese sentido, Dios es el omnipotente y todopoderoso. Ahí lo dice en Apocalipsis también 6. Ciertamente, esto es un atributo que el ser de un ser humano, vivo o muerto, no posee. Finalmente, Dios es el único que tiene el atributo para contestar nuestras oraciones. Dios lo sabe todo lo sabe Dios. Pueden buscarlo en Salmos 147, 4 y 5. Incluso antes de que nosotros oremos, Dios conoce nuestras necesidades y nos guía y las conoce mejor que nosotros. No solo sabe nuestra necesidad, sino que contesta nuestras oraciones conforme a su perfecta voluntad. Así que, a fin de que una persona muerta reciba oraciones, el individuo muerto tiene que escuchar la oración para poder poseer y contestar, ¿verdad? Porque la oración tiene que ser contestada por alguien. Pero en esta situación, para contestar y saber cómo responder de una manera que es mejor que el individuo que ora, solo Dios puede contestar la oración por su esencia perfecta, por lo cual que algunos teólogos llaman su inmanencia. La inmanencia es la calidad de Dios que lo lleva a Dios a involucrarse directamente a los asuntos de la humanidad. En 1 de Timoteo 6, 14 y 15, esto también nos dice, esto incluye contestar las oraciones. Solo Dios puede contestar las oraciones. Incluso después de morir una persona, Dios todavía está involucrado con esa persona y su destino. Pueden ver Hebreo 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Si una persona muere en Cristo,
Él va al cielo para estar presente con el Señor. Pueden ver 2 Corintios 5, 1 y 19, especialmente el versículo 8. Si una persona muere en pecado, se va al infierno y al final todos en el infierno serán arrojados al lago de fuego. Pueden ver Apocalipsis 20, 14 y 15. Una persona que sufre dolor, diríamos, la persona que está en el infierno, una persona que sufre dolor continuo, no será capaz de escuchar o responder una oración a nadie. Una persona que se está quemando en el infierno, en el lago de azufre, no puede. Una persona que está en un lugar con tormento, no puede contestar una oración. Ya la persona murió. Ni tampoco una persona que vive en el gozo celestial con Dios, o sea, en el cielo. El que está arriba no puede ni ver ni escuchar lo que está en la tierra. Igual el que está en el infierno, está en el Hades, está abajo, no puede escuchar ni pedir ayuda al que está arriba. Si nosotros oramos a alguien que está eternamente en agonía, deberíamos esperar que sea capaz de escuchar y responder nuestra oración. Pues no puede. Asimismo, una persona que está en el cielo está tan ocupado en darle gloria a Dios y porque no tiene tiempo para el que está en la tierra. Dice, una persona no debería estar preocupada con los problemas terrenales ni temporales. Dios ha dado a su Hijo, Jesucristo, para ser el mediador entre Dios y el hombre. Primera de Timoteo 2, 5. Con Jesucristo como nuestro mediador, podemos ir a través de Jesús a pedirle al Señor. ¿Por qué iríamos a través de un individuo muerto? Una persona que murió en pecado, especialmente cuando nosotros no tomamos el riesgo de ir contra la ira del Señor. Ya conocemos la historia de Saúl, de que consultó la divina y eso fue parte, pues cuando murió, ¿dónde fue? Murió todo él y todo su ejército. En la Biblia nos dice en Primera de Crónicas 13, y dice, y así murió Saúl por su rebelión que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Por qué? Porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Imagínense qué tan celoso es Dios con su palabra, que nos advierte que es abominación nosotros orar a los muertos y pedir que sea el muerto, el papá, la mamá, que nos ayude, que mira tú que estás allá, intercede al Señor por mí. No debemos hacer eso. El que está muerto no puede. Le voy a leer aquí rapidito en Lucas 16, 26 dice, y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego, Padre, que envíe a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar del tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Está hablando el rico, le dice a Abraham, cuando a Lázaro
estaba en su regocijo, él también quería que alguien le hablara a su familia para que ellos no vayan allá al infierno. Pero aquí lo dice, el que está arriba no puede bajar y el que está abajo no puede subir. Hay personas que todavía siendo cristianos dicen, oh, mi papá, mi mamá está en el cielo, me está cuidando, me está protegiendo. No te está protegiendo. El único que puede protegernos, cuidarnos, escucharnos, contestar nuestras oraciones es Dios. Dice que no hay un mediador, solamente Jesús entre Dios y los hombres. Solamente Jesús. No podemos consultar a divinos, ni muertos, ni agoreros. Y otra cosa, tenemos que tener cuidado lo que vemos, lo que escuchamos, películas, programas que tienen misticismo, que tienen de la manera bonita, tiene magia, tiene cosas ocultas. Cuando vemos una película de que nos habla de que esa persona está hablando con alguien que ya murió, que esa persona le puede contestar, de que esa persona puede resolver su problema, puede arreglar algo que no quedó bien, y esa persona viene de más allá. Eso es idolatría, es brujería, es ocultismo, porque el que se vaya no puede volver. Nadie tiene el derecho. Pero sí la palabra nos dice a nosotros los cristianos, oigan esto, a nosotros los cristianos el Señor nos dice en Salmos 48, 14, si no me equivoco, en el Salmo 48, 14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero eso no es para todos, es solamente a los cristianos. Solamente a los cristianos. Para corregir bien, sí, está en el Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Eso es a los cristianos. Él tiene el poder, la autoridad de guiarnos aún más allá de la muerte. La palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, que el mar devolverá a sus muertos. Dice que los que mueren en Cristo se levantarán primero. Pero eso es lo que están en Cristo. Tenemos que entender y saber que cuando un familiar dice, mi abuelita no está cuidando, mi tía, mi abuelo, debemos de corregir esa persona. Tú quieres saber si de verdad esa persona está en el cielo. La única manera, el único chance que tú tienes es de conocer a Jesús, y cuando vayas al cielo, ahí verás si esa persona está en el cielo. Tú no lo sabes. Y si está y tú estás en pecado, te vas al infierno. Lamentablemente es la realidad. Solamente hay un cielo y hay un infierno. No hay un intermediario. Así que si alguien dice, no, mi familiar está en el cielo, cuidadito con eso. Nosotros como cristianos sabemos que si esa persona, aunque haya sido buena, aunque esa persona haya sido buena persona, aunque haya hecho buena bondad, eso no lo va a llevar al cielo, porque nosotros tenemos que confesar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, para que nosotros ser perdonados de nuestros pecados y para tener nuestra vida eterna asegurada. Dice, no es por obra para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras, entonces fuera injusto. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen dinero y donan y ayudan y regalan y hacen gestos. Incluso, entonces hay personas pobres que oran, que ayunan, que predican el evangelio, pero no tienen dinero para dar. Entonces sería injusto que por obras seamos salvos o vayamos al cielo. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando alguien nos habla y nos dice, oh, mi familiar está en el cielo.
Cuando alguien a mí me dice eso, yo lo único que te puedo decir y asegurar que el que está en Cristo es una nueva criatura, y cuando morimos en Cristo, la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. No sabemos si ese familiar en su último momento de agonía pidió perdón al Señor por sus pecados, si esa persona le habían predicado el Evangelio antes y cuando estaba muriendo en su agonía pidió perdón. No lo sabemos. Y también puede ser que esa persona nunca se quiso arrepentir. Esa persona no tuvo el chance de arrepentirse porque tuvo en su vida oportunidad y no lo quiso hacer. Cuando murió no tuvo tiempo de arrepentirse. Entonces, esa persona está en el infierno. Pero ¿cómo nosotros le aseguramos a una persona que 100% esté en el cielo o en el infierno? No lo sabemos. Porque a la hora de la muerte, que esa persona se fue de este mundo, que salió su alma y su espíritu de su cuerpo, nosotros no estábamos ahí, pero sí podemos ayudar al que está vivo y decirle que solamente en Cristo Jesús tiene la vida asegurada. Yo tengo muchos familiares que murieron. El año pasado murieron varias familias y me sueño con algunos de ellos, me sueño. Y yo lo reprendo y le digo, Señor, yo no me puedo estar soñando con mi familiar porque ya no está vivo, está muerto. Pero a veces son recuerdos que nos trae nuestra conciencia o inconsciencia de cosas que pasaron y uno se recuerda, pero no por eso yo voy a idolatrar a mi tía que murió, o a mi primo, o a mi abuela, o a mi abuelo, o que era copastor. Él me va a cuidar, me va a proteger más porque él tiene conexiones allá con el Señor. No, las cosas no funcionan así. Nosotros estamos en esta tierra y tenemos que enseñar a aquellos que no saben ¿cómo se dice? La diferencia entre agradar a Dios, buscar a Dios y del cielo y el infierno. Ahora se predica mucho del amor de Cristo. Claro que Dios es amor, que Dios te perdona, que Dios te limpia, que Dios te sana. Predicamos mucho eso, pero también tenemos que ser claros y específicos. Las personas ahora se están convirtiendo, están haciendo un rito, van a la iglesia porque se convirtieron, pero no pasa nada. Luego de ahí no pasa nada. La persona no se está alimentando diariamente con la palabra. La persona no lo estamos enseñando qué es vivir una vida en Cristo, cómo se debe vivir una vida en santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros tenemos que estar a enseñar a otros, porque aún dentro de la iglesia hay personas que no conocen lo que es vivir de acuerdo a la palabra. Conocen la Biblia de Génesis y Apocalipsis, la conocen, se la saben, porque les gusta mucho leer, pero no la viven y no la practican. Entonces ahí viene la confusión de cuando vemos cristianos que apoyan cosas del mundo, que hacen cosas del mundo. Entonces decimos, pero si es cristiano, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre. Cuando somos libres en el Señor, podemos diferenciar entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. ¿Cómo es justo que nosotros vamos a estar orando si tenemos un hijo enfermo? A la abuelita que está en el cielo, siendo cristiano, ay, madrecita linda, háblale a Dios para que mi hijo o mi hija se sane. ¿Cómo va a ser si el único mediador es Dios? Solamente Dios. Y ahora hay muchas cosas que hacen creer al cristiano, cosas con misticismo que parecen que son de Dios y no son de Dios. Cuidadito con lo que vemos, con lo que leemos, prédicas de hombres, de mujeres que están hablando, prosperidad. Otros están hablando empoderamiento, que Dios te va a bendecir, que Dios... Sí, claro, Dios no es un Dios de pobre, Dios es un Dios que bendice. Pero cuidadito con el estar confiando en eso, porque nosotros queremos bendición, pero tenemos una responsabilidad para llegar a esa bendición. Cuidadito con lo que estamos haciendo y cómo estamos orando y qué estamos viendo, porque no podemos servir a dos señores. Cuando alguien muere, murió y punto.
Cuando murió, murió y punto. No podemos orar a esa persona ni pedirle que interceda. Solamente Jesús puede interceder por nosotros al Padre, solamente Él. Así que cuidadito con lo que hacemos. La Biblia nos lo dice en todas maneras. No lo dice en Deuteronomio, no lo dice en Samuel, lo dice en Salmo, lo dice en Apocalipsis, lo dice en Primera de Timoteo, lo dice en Hebreo, lo dice en Segunda de Corintios. Entonces tenemos que tener cuidado. En Salmos lo más lindo es Salmos 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. A los cristianos, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay que aclarar eso porque hay personas que me dicen, todos somos hijos de Dios. Dios es un Dios de todo. No, Dios sí nos creó, pero no todos somos hijos de Dios. Y para nosotros llevar ese título de hijo de Dios, debemos de ganarlo, debemos llevarlo con autoridad, debemos llevarlo con respeto, debemos llevarlo con disciplina. Hay una disciplina en la Biblia que debemos de seguir, son reglas. Saúl no siguió las reglas del Señor. Saúl no lo siguió. En Deuteronomio lo advierte que no pasemos nuestros hijos por agoreros, que no invoquemos a los muertos. En Deuteronomio lo dice, sin embargo, en Samuel sabemos que la historia de Saúl. Entonces a Saúl se le olvidó todo lo que decía pues la palabra, todo lo que estaba infundido en Deuteronomio, lo que le habían inculcado. La Biblia lo dice en Deuteronomio 18, dice: cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, que tu Dios te da, no te aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Nosotros no debemos aceptar lo que un familiar, lo que una persona, lo que un trabajo, lo que un país quiere imponernos a nosotros, si no va a favor de nuestra creencia, de nuestras reglas, de nuestros conceptos y principios que el Señor nos ha dado. Y aquí lo tenemos en el libro de la Biblia, en el libro de la sabiduría, que es la Biblia. Aquí bien lo dice, no te aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Para qué? Para que no sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o hijas por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreros, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Ahí está la regla. Y Saúl no la siguió. ¿Y de qué importó que hubiera sido el ungido? David no le pudo quitar la vida porque ya estaba ungido por el Señor, ya fue ungido. No le pudo quitar la vida, pero se la quitó el Señor porque consultó una adivina, porque perdió su fe, porque fue más grande su desesperación. Y al final, ¿qué le dijo la adivina? Que él iba a caer en manos del enemigo, que su reino iba a ser derrotado. Él se maldijo consultando a una adivina para que le diga su futuro, que no era nada bueno, que al final iba a morir por doble, porque el Señor lo iba a entregar en manos de los enemigos y por desobediente. Entonces, ¿de qué le sirvió, diríamos, consultar si tuvo malas noticias? Se maldijo y se condenó
por estar desesperado. A veces estamos en situaciones difíciles, nos desesperamos y queremos como que medio, que no sabemos ya, el Señor no nos escucha, ya he orado, ya he ayunado. Tal vez puede ser que el horóscopo me diga algo, o tal vez, no sé, alguien que lee la carta, tal vez el Señor me hable a través de esa persona. Puede ser, Dios es así, ¿no? Estamos tratando de especular y de buscar respuesta a que el Señor nos hable. Váyase en ayuno y oración y espere que el Señor le conteste y reclame, el Señor, contéstame. Y Señor no contesta, pues digamos como David, pacientemente esperé a Jehová, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová. Y el Jehová escuchó mi clamor. El Señor va a escuchar. Dice la palabra que antes que vengamos a Él conoce nuestra petición y nuestra necesidad. Y si no nos contesta es porque Él sabe cuándo y cómo y dónde. Yo, como diría, no sé si se dice la palabra, pero me quemé mucho en mis principios cristianos queriendo tratar de ayudar a Dios con situaciones. No quería esperar en Dios, no podía, quería, y fui avergonzada porque humanamente lo que yo pensaba que era, no fue. Y de ahí en adelante, no con una, con varias cosas, fui avergonzada hasta que aprendí a depender de Dios, hasta que aprendí a orar y echar la carga sobre Jehová. Porque a veces decimos, oh Señor, yo he hecho mi carga sobre ti, encárgate. Pero estamos por el otro lado buscando la ayuda. Oh Jehová, yo sé que tú escuchas mi oración, pero estoy por otro lado buscando la ayuda. Eso no es, echar nuestras cargas es no olvidarnos ni no desentendernos, es glorificar a Dios. Señor, gracias porque tú lo hiciste, gracias porque tú lo harás conforme a tu voluntad. Y si es tu voluntad que yo tenga o que vaya o que haga o que compre esto, pues amén. Y si no lo es, Señor, yo sé que es de ti que me estás cuidando. Tomarlo de esa manera, cuando echamos la carga delante del Señor, es aprender a esperar en la respuesta de Él y lo que sea, tomarlo por beneficio, porque dice la palabra que nada pasa sin que Dios lo permita. Entonces dejemos de buscar y tratar de ayudar a Dios, o cuando alguien venga a querernos hablar de que mi hermano se murió y que me habló y que eso, el que se fue no puede volver, el que está abajo no puede subir, el que está arriba no puede bajar, y punto. Lo demás es ya cosas de Satanás, porque ¿qué quiere? Quitarle la autoridad a Dios, quitarle el poder a Dios, de que un familiar puede venir cuando quiera. Qué bien, ¿no? Puede irse y venir cuando quiera, hablo contigo, te doy un mensaje, te doy el chance de que me pidas perdón, o te pido perdón en tus sueños, en tus revelaciones, y bien chévere, me vuelvo otra vez y me voy. No, el que se murió, al cielo o al infierno hasta el día del juicio, dice la palabra, que será abierto el libro, y ahí entonces se reconocerá lo que cada cual pues le merece. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, de verdad, hermano, que me da pena y vergüenza poder escuchar hermanos que todavía creen en que el que está en el cielo puede escucharlo, y el que está en el infierno. Para terminar, le voy a leer Apocalipsis 20, del 12 al 15. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron
los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí especifica, es la segunda muerte. La primera que muere, pues murió. Y la segunda es el juicio. Ahí se levantarán. Ahí Dios dará la potestad de juzgarlo según lo que está escrito. Por eso nosotros tenemos que estar escritos en ese libro de la vida. Personas que creen que porque ya son cristianos, pues ellos ya están exentos de perder la salvación y pueden hacer y jugar y engañar a Dios. No. Dios nos ve todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que oímos y todo lo que hablamos. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro nombre, esté escrito en ese libro, porque ahí se juzgarán a vivos y a muertos, los que murieron y los que queden vivos. Entonces tenemos que estar seguros que nuestro nombre esté ahí, y tenemos que cuidar ese privilegio con uñas y dientes, de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio, de creer en el Evangelio, de no dudar, de no desmayar, de no ser piedra de tropiezo para otro. Si hay alguien que está confundido, vaya a la palabra y explique. Mire mamá, mire papá, mire hijo, usted está mal. Mira amiga, lamentablemente, no, que mi hijo murió, está en el cielo. Tu hijo murió, yo te comprendo, te entiendo, pero para que tú estés segura y puedas saber si está en el cielo o en el infierno, no le vamos a decir en el infierno, porque alguien que sea con dolor no quiere escuchar del infierno, pero le vamos a decir, tú quieres estar segura, solamente hay un camino, que es de que tú reconozcas a Jesús, y cuando tú vayas al cielo, ahí vas a ver, ya cuando la persona muere va al cielo, no va a decir, mira, mi hijo no está aquí, o mi mamá o mi abuelo no está aquí, ¿dónde están? No nos van a confrontar porque ya están en el cielo, pero le damos esa palabra de aliento, de que mira, más allá de la muerte hay vida, pero para tú ganarte esa vida eterna tienes que reconocer a Jesús. Entendemos tu dolor del familiar, pero ya no nos podemos basar en el muerto, hay que pensar en el vivo. Nosotros que conocemos la palabra, de hablarle con consuelo, con sabiduría, que el Señor nos dé palabras de sabiduría para instruirlo. ¿Y cómo se instruye una persona con dolor? No le vamos a hablar, mira, que el cielo, que el infierno, no. Tú quieres ganarte la vida eterna, tú quieres que Dios ponga paz, te dé consuelo. Solamente acepta a Jesús. No, que mi hijo, que mi mamá, que mi esposo murió. El único que te puede consolar es Jesús. El único que puede entrar a tu corazón es Jesús. El único que puede sacar ese dolor es Jesús. Tenemos que enseñar, no estamos enseñando. Y dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De qué vale que lean la Biblia si no hay nadie que le interprete, que nadie que le explique? Y las personas no quieren preguntar porque le da vergüenza. No, yo tengo 25 años en la iglesia, ¿cómo le voy a preguntar a la hermana que tiene 10? No, va a decir que soy bruta o que soy menos, ¿cómo se dice? Holy, menos espiritual que ella, no. Y se quedan con dudas, con preguntas, que la Biblia está llena de preguntas y respuestas, pero a veces ¿cómo diríamos? No entramos en ese tiempo de que lo entendemos. A veces a mí me ha tocado preguntarle a mi esposo, explícame eso porque lo he leído 3 veces y no lo entiendo. Y él me lo ha tenido que explicar. Y eso no quiere decir que soy mundana, que soy en pecado, que y por eso yo no entiendo. No, soy humana, que es diferente. Y la Biblia dice que esté falta de sabiduría, que la pida. Yo siempre pido
al Señor que me dé sabiduría y que Él hable a través de mí, porque a veces uno quiere decir algo, pero que no sea yo, sino el Señor. Y como ya les dije, yo traía otro tema, pero el Señor quiso que aclarara este tema a algunas personas que lo van a escuchar, de que el que murió solamente Dios tiene la autoridad para responder nuestras oraciones, no el familiar que murió. El que murió, solamente Dios sabe dónde está. No podemos decir, no, está en el infierno porque era una borracha, una drogadicta y murió. Usted no sabe, ni yo, si en el momento Dios le dio una oportunidad para que ella pidiera perdón por sus pecados y para que reconociera a Jesús. No sabemos por más mal que haya sido la persona, no sabemos, pero sí sabemos que debemos enseñar e instruir a otro en la palabra con sabiduría, de que hay vida más allá de la muerte, pero en Cristo Jesús, y que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, que seas tú, Señor, que te glorifique, Señor, a través de este mensaje, y que haya tocado el corazón, Señor, de quien tú, Señor, quiere o que quería que escuchara esta palabra, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos, mis hermanas de este grupo, Señor, que sean, Señor, cada día edificando, Señor, sus vidas, Señor, que seas tú, Señor, Padre Santo, dándonos sabiduría y aprendiendo los unos con los otros, Señor. Bendice este grupo, que cada vez crezca más, Señor, de intercesores, que sigamos orando los unos por los otros, porque al final quien hace la obra eres tú, quien sana eres tú, el que salva eres tú, el que liberta eres tú, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti. Nosotros somos intercesores, Señor, pero tú eres el que hace el milagro, Señor. Solamente tú tienes la autoridad, la potestad, mi amado de Jesús, de ir al Padre, interceder por nuestras peticiones, Señor. Yo cubro con la sangre de Cristo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, Señor. Que seas tú bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus familias, bendiciendo los matrimonios, a las viudas, a las huérfanos, Señor, a los que tienen negocios, que, Señor, que sean sabios en dedicarlo a ti, Señor. Tu palabra dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, Señor. Aquellos que tienen negocio, Señor, que reflejen que tú, Señor, eres el dueño y el centro de ese negocio, Señor. Que sea reflejado, Señor, y que seas tú que traigas clientes, que traigas las personas indicadas a través de esos negocios, Señor, de mis hermanos y mis hermanas. Y aquellos que predican, Señor, tu palabra, aquellos que están evangelizando, Señor, tú lo uses de manera sobrenatural, de poder, autoridad en tu nombre. Que tú los cuides, los proteja, ponga un círculo alrededor de ellos que proteja sus vidas, Señor, porque están llevando tu palabra, están llevando tu nombre sobre todo nombre, Señor. Bendice mis hermanos, es mi petición, es mi oración en esta mañana. Oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.